Vamos a seguir con la serie que comenzamos el domingo pasado y que le dimos como título Conociendo la Verdad, Conociendo la Verdad. Si no escucharon el sermón de la semana pasada, lo tienen ahí en YouTube o lo tienen en el Facebook de la iglesia, lo pueden escuchar en esta semana, así no se pierden toda la serie. Estuvimos viendo las evidencias, la semana pasada, las evidencias que tenemos, algunas de las tantas evidencias, de que esto que tenemos acá frente a nosotros es la palabra de Dios y que es la verdadera y que podemos confiar plenamente en esa palabra. Ya habíamos dado acerca de eso, estuvimos hablando y dimos 6 testigos. Lo hicimos como si fuera un juicio, ¿cierto? Y ahí se presentaban los testigos para justamente testificar acerca de la veracidad de nuestras escrituras. Y lo primero que encontramos, el primer testigo, era el de la unidad. Pensar que la Biblia, dimos varias características, fue escrita entre 1400 a 1600 años, 35 a 40 diferentes autores, 3 continentes, 2 idiomas, hebreo, griego y un poquito de arameo también por allí. Los escritores, había una variedad intelectual increíble, teníamos de hombres muy simples como pescadores, a reyes, al hombre más sabio que hubo en la tierra, por supuesto después del Señor Jesucristo, estamos hablando de Salomón, en todos los géneros literarios y todo lo que estuvimos estudiando, ni siquiera hay un solo error en las Escrituras. No hay una sola contradicción perfecta. De ahí pasamos al segundo, que es las profecías. Las profecías decíamos que teníamos 2.500 profecías aproximadamente de las Escrituras nos dan. De esas 2.500 se han cumplido 2.000 de una manera exacta, con una precisión increíble. Eso nos demuestra también que esa es la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, y vamos al tercer testigo, la arqueología. Y en la arqueología vemos, hay más de 15.000 evidencias. Escuche, no una, ni dos, ni 10. Hay más de 15.000 evidencias que han encontrado cuando han hecho excavaciones y comprueban justamente que todo eso que han encontrado estaba acá. Los nombres, las ciudades, estaba acá. Y el tercer punto también, el cuarto punto, perdonen, acá, es la ciencia. Y decíamos que la palabra de Dios, aunque no es un libro científico, porque no fue escrito con ese propósito, nos da también evidencia que la palabra de Dios a través de la ciencia. Un tal Cristóbal Colón hace unos 500, 600 años atrás descubrió que la Tierra era redonda. Lo estuvimos viendo. Cuando un Isaías, 2600, 2700 años atrás, dijo que la Tierra era un círculo, una esfera. ¿De dónde sacó eso? Bueno, la palabra de Dios. Nos dice también el profeta que la Tierra está suspendida. Cuando en el primer siglo el hombre decía que habían 1050 estrellas, la palabra del Señor nos dice que son innumerables las estrellas. Y ahora que tenemos, ¿cierto?, los telescopios, eso nos damos cuenta que es verdad. Son millones de estrellas. Hay más de 100.000 estrellas solamente en la Vía Láctea nuestra. Y hay miles de vías lácteas, así que saque la cuenta. Hablamos de la historia, el quinto testigo, la historia, que la historia hablaba acerca de justamente todas esas generaciones, esas civilizaciones que la Biblia menciona, todas esas civilizaciones la historia la ha ido comprobando a través de la arqueología, muy de la mano de la arqueología, pero también a través de escritos de hombres que fueron no creyentes y que han escrito acerca, como por ejemplo Flavio Josefo, este judío, y tantos otros más. Pero el último testigo es el más lindo. ¿Se acuerdan? El último testigo es el que nos toca a cada uno de nosotros. Y el último testigo es el de las vidas cambiadas. Y la palabra es viva y eficaz. Y la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos cambia. Nos cambia. Y no hay mejor testimonio de que esta es la palabra de Dios cuando tenemos vidas cambiadas. Y en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas
chao, pasaron. Aquí son todas hechas nuevas, nos dice la palabra. Así que esos eran los testigos que estuvimos estudiando en parte, ¿cierto?, el domingo pasado. Ahora, teniendo como base eso, teniendo como base esos testigos que nosotros presentamos y en lo que creemos y el por qué, vamos a ver entonces, varios domingos, no solamente ahora, vamos a ver entonces ahora los pilares principales, los principales pilares, ¿cierto?, de nuestra fe. Y saben que justamente las bases nuestras son las que están siendo atacadas en la actualidad. Son lo que más, por la cultura actual, si se quiere, está siendo atacada constantemente. Así que vamos a ver eso. Quiero ver al menos hoy día 2 tópicos, o 2 puntos, como quiera llamarle. Vamos a repasar un poquito de lo que la Biblia es confiable y vamos a ver otros aspectos. Y vamos a ver también la naturaleza de Dios. Yo sé que hablando de la naturaleza de Dios no lo vamos a ver en una sola prédica. Es algo que nos puede llevar todo el año, hablar justamente de la naturaleza de Dios. Pero vamos a tratar de ver eso. ¿Cuántos de ustedes han visto la declaración de fe de nuestra congregación? Saben que tenemos declaración de fe, ¿eh? Si no tiene una copia, como miembro ustedes tienen una copia de nuestra Constitución, y ahí aparece, ¿cierto? Pero si no, ustedes vayan a la página web, www.iglesiabautistahamilton.ca, y ahí hay un lugar donde nos dice la declaración de fe, y nos dice justamente cuáles son los puntos importantes, las bases, ¿cierto?, de los 10 puntos importantes de lo que nosotros creemos. Y es muy importante, ¿sabe? Me imagino que no todos han leído eso, pero sí lo pusimos de manera destacada, porque es bueno que veamos y estemos seguros en qué es lo que creemos, ¿cierto? Ahora, no creo, la declaración de fe es esencial para nosotros como iglesia, por supuesto, eso es lo que creemos, pero no todos, a ver, ¿cómo les pongo esto? Es esencial, pero no todos cumplen con eso. Por ejemplo, si ustedes van a buscar una iglesia, espero que no se vayan de acá, no les estoy diciendo que se vayan, ojo. Estoy hablando para que están en línea, ¿ok? Vamos a aclarar bien. Pero si ustedes que están buscando ahí, lamentablemente, saben, mucha gente anda buscando iglesias y no sabe cómo encontrar una iglesia. Bueno, lo primero, mi consejo, lo primero que tiene que hacer es ver la declaración de fe. ¿Qué es lo que creen? Pero muchas veces sucede que las iglesias tienen una declaración de fe ortodoxa, es decir, muy bíblica, si se quiere, pero lo que se predica al púlpito no está de acuerdo con esa declaración de fe. Y conozco muchos de esos casos. Entonces, hay gente que busca iglesias de acuerdo, no sé, a la música, de acuerdo a las experiencias, ¿cierto? De acuerdo a las manifestaciones, de acuerdo a un tipo determinado de predicación y cosas así como el estilo, ¿cierto? Por el estilo. Lo importante es saber, y yo les recomiendo, de nuevo, ¿no? Ustedes, los que me están escuchando en línea, les recomiendo que si hay alguno que está buscando iglesia, mire primero la declaración de fe, pero vaya y miren cómo se mueven los hermanos. Miren cómo practican, qué es lo que practican, qué es lo que creen, qué es lo que viven. Y ahí está el fuerte realmente de la iglesia. Bueno, siguiendo entonces, hoy día lo que quiero hacer, viendo estos puntos principales, vamos a ver entonces que nuestra palabra de Dios, y ya lo sabemos que te llevamos años, es una palabra inspirada por Dios. Es una palabra inspirada por Dios. Y inspirada, al ser inspirada por Dios, es una palabra infalible. Es una palabra absoluta. Es una palabra autoritativa. Eso es lo que quiero que veamos en la primera parte. La palabra de Dios, 3 palabras importantes, anótela, es inspirada, es infalible y es autoritativa. El primer punto lo desarrollamos prácticamente la semana pasada. ¿Cómo podemos confiar en la Biblia, que es verdadera y confiable? Bueno, ¿sabe cómo?
conociendo que la palabra de Dios es inspirada. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice muy claramente allí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir la Biblia con que la palabra es inspirada por Dios? La palabra ahí es teonestos. Y teo significa Dios, nesto, aire o soplo, si se quiere, ¿cierto? Un soplo. Así que la palabra ha sido toda, dice la Escritura, toda, desde la ley de los profetas, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido soplada, nos dice allí, en su totalidad por Dios. Podemos ver realmente que Dios sopló, que Dios habló esa palabra. Si ustedes me acompañan, lo tienen allí, para no perder mucho tiempo, mírenlo. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Acá Dios le está hablando al profeta. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios hablándole. Vamos a Jeremías 1, versículo 7, y después salto al versículo 9. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, estaba poniendo excusas para servirle al Señor, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel capítulo 3, versículo 4, y después salto al 10. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Escuchen bien, y oye con tus oídos. Esta es la doctrina de la inspiración. Está tocando la misma palabra, la palabra que sale, que es soplada de Dios. Ahora vemos el medio de esta doctrina en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y nos dice muy claramente allí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué cosa? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados, es el teonestos, guiados por Dios. No fueron guiados por un profeta, por un hombre, sino por Dios. Es decir, fueron guiados a tal punto que cuando ellos escribían, ellos reconocían que lo que escribían no era de ellos, sino que era la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante la importancia de esta verdad de la inspiración para después formar lo que es el canon, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá. Ahora, una pregunta que muchas veces escuchamos por allí. ¿Cómo sabían los santos hombres de Dios cuáles eran los libros que tenían que formar el canon o no? ¿Cómo sabían? ¿Cuáles sabían? ¿Cierto? ¿Cómo ellos entendían que tenía tal libro iba a formar parte de lo que es la Biblia ahora? Bueno, había muchas reglas. Esto es un estudio muy largo, pero había muchas reglas que ellos tenían que seguir. Por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, las personas que escribieron esto tenían que ser personas que estuvieron en contacto directo con el Señor Jesucristo o personas que estuvieron, como por ejemplo tenemos un Marcos o un Lucas, que estuvieron en contacto con estos apóstoles o estas personas. Es decir, para escribir esto la primera regla tenía que ser información de primera mano. ¿Me siguen? ¿Me entienden esa expresión, no? Información de primera mano. Otra prueba que tenían que reconocer, que lo que estaban escribiendo allí era inspiración de Dios. Porque saben, Pedro y otros
también apóstoles, escritores de las Escrituras, escribieron otros libros, no solamente los que están acá, escribieron otros libros que no eran los canónicos. Ahora, ellos entendieron que estaban siendo llevados por el Espíritu Santo, ¿cierto?, a no escribir su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y entendieron, como leímos recién ahí en Timoteo, que no era de interpretación privada. No es que yo empiezo, ¿cierto?, considero esto es así y lo escribo yo. No. Aquí era Dios inspirando, soplando, dirigiendo, guiando a estos hombres entonces a escribir. Así que lo primero, la palabra es inspirada por Dios. La segunda es que la Biblia es infalible. ¿Entendemos ese término? No tiene error. Cuando dice infalible, no tiene error. Si tú creciste igual que yo en la religión católica, por ejemplo, yo crecí hasta los 27 años, practiqué eso, aprendí que el Papa era infalible. Eso es lo que te enseñan, que el Papa es infalible. Ahora, esa palabra que nosotros aplicamos para la Escritura, que es infalible, sin error, se le da a un hombre, ¿cierto? Con el caso de este líder religioso. ¿Qué dice la Escritura? Y el propósito de todos estos estudios es justamente para irnos afianzando en lo que creemos, estar seguros en lo que creemos, y al mismo tiempo que aprendamos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, aprendamos que toda nuestra vida, escúchame bien, querido hermano, toda nuestra vida, desde que te levantás hasta que te acostás, tiene que pasar todo por el filtro de las Escrituras. Cuando realmente confiamos que esta es la verdad absoluta, todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Ahora, ¿qué dice las Escrituras? Bueno, Romanos, hay tantos versículos, pero les puse uno, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice allí, por cuanto todos pecaron, todos, acá no hay excepción alguna, en cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno, lo dice el Antiguo Testamento también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo he pecado, eso descarta entonces la infalibilidad para cualquiera de nosotros. Si todos hemos pecado, no podemos ser entonces verdad, tener la verdad, porque estamos contaminados con ese pecado. ¿Te das cuenta? No es muy difícil, y más conociendo a mi paisano, demostrar que no es infalible lo que él dice. La segunda cosa, la palabra de Dios es infalible, ¿cierto? Pero creemos que la Biblia, en su significado, en lo que es realmente infalible, y valga la redundancia en esto. Infalible significa inmunidad de error. Si lo vemos del griego, significa eso. Inmunidad, es inmune al error. Hay otra palabra que dijimos también recién, que es la palabra inerrante. Infalible e inerrante son sinónimos, es lo mismo. Y significa libre de error. Es inmune, es libre de error. Sencillamente la Biblia no tiene errores. Y esto me encanta. Porque cuando yo estudio la verdad y sé que no me voy a equivocar porque está toda la verdad aquí entonces. Y el hecho de que, fíjate vos, que el hecho de que Dios fue el que inspiró las Escrituras, justamente nos asegura que la Escritura es infalible. Porque tenemos a un Dios que no es lleno de pecado, es un Dios perfecto, es un Dios puro, es un Dios único. Y si Él inspiró a que escribieran algo, no va a inspirar en el error, porque Dios no tiene error. Así que el hecho de ser, fíjense la importancia que tiene, el hecho de que Dios haya inspirado las Escrituras me da la garantía de que las Escrituras entonces son verdaderas, que es la verdad, que es realmente confiable. Si Dios es infalible, la palabra es infalible. Así que la doctrina de la infalibilidad de la Biblia justamente se basa en el carácter de Dios. La palabra de Dios
es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. Porque Dios mismo es un Dios perfecto. Y ahora escúchame esto, que a mí siempre me cambió la vida cuando pensé esto. Teológicamente hablando, Dios está muy relacionado, totalmente relacionado con su palabra. Porque la palabra, decimos la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, saca la cuenta matemática, a mí me encanta pensar así. Si la palabra de Dios, si la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra es el verbo, ¿sí? Es el verbo de Dios, es el logos, es la expresión de Dios. Cuando yo voy a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo era Dios. Después bajamos, ¡pum!, llegamos al versículo 12. Mas a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, un pequeño paréntesis, solamente los que le recibieron, los que creen. ¿En quién? En ese logos, en ese verbo, en esa palabra de Dios. Bueno, bajen 2 versículos más, mentalmente, ¿no? Vayan al versículo 14. Mas el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y entonces, ¿qué te estoy sacando? Cuentas matemáticas. Que lo que estoy diciendo es que el verbo, esa palabra de Dios, es Jesucristo. Jesucristo, Dios encarnado. Y esa palabra de Dios es la que tú tienes acá. ¿Cómo va a tener error si esto es Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar eso? Por supuesto que no tiene error. Nuestro Dios es perfecto. Por eso es que dice que convierte el alma, nos cambia totalmente. Ahora, cabe señalar, por supuesto que sí, cabe señalar que la infalibilidad, el hecho de que sea perfecta la palabra, se refiere a los documentos originales, escrito, una vez más, en hebreo, el Antiguo Testamento, griego, el Nuevo Testamento, parte de arameo, que era el idioma que el Señor hablaba. Daniel y otros pasajes tienen algunos capítulos con arameo allí. Los errores, en la mayoría de veces, lo que han sido después las traducciones, los errores de impresión o los errores ortográficos, son errores humanos, evidentes y muy fáciles de distinguir. Sin embargo, los autores bíblicos, los autores que escribieron el original, esa palabra fue guiada por el Espíritu y te aseguro que no tiene ni un error. Esa palabra es perfecta, ha sido supervisada por mismo Dios. Bueno, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas ¿por qué? Porque es Cristo, es Dios, es el verbo, no va a pasar. Dios inspiró ciertamente a estos hombres a escribir y esos escritos son perfectos, sin error. Ahora quiero aclarar algo, no para que digas ahora, uy, esta Biblia tiene errores. No, quiero que entiendan bien esto. No creo en la infalibilidad de las diferentes versiones, no la creo. Porque por ahí vas a encontrar algunos errores ortográficos, de algunos otros tipos de errores. No creo en la infalibilidad de la Reina Valera, que es la que yo estudio. No creo en la infalibilidad de la Nueva Versión Internacional. No creo en la infalibilidad de, qué sé yo, la nueva versión hay tantas nuevas versiones hoy en día que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Pero no creo, ¿cierto?, en la infalibilidad de la King James, por ejemplo, que hace 400 años ya que se escribió. Pero reconocemos que en ese proceso muchas veces, que se ha ido traduciendo, se ha ido transmitiendo a lo largo de los años, pueden haber algunos cambios, pero son cambios menores. Créanme que son cambios menores. No hay evidencias que se haya cambiado el significado del mensaje. No hay evidencias que se haya cambiado, ¿cierto?, el corazón del mensaje. Yo tengo un programa de estudio que se llama Logos, justamente. Lo compré hace muchos años y se van actualizando. Y yo puedo abrir 10, 15, 20, lo que quiera, bueno, depende del tamaño de la pantalla mía,
puedo abrir diferentes versiones. Y yo, por ejemplo, dijimos Juan 1.1 y pongo, ¿cierto? Juan 1.1 y la puedo abrir en diferentes versiones. Por ahí que yo les digo a ustedes, bueno, tal vez en tal y tal versión dice tal y tal cosa. Muchas veces me escuchan decir eso. O en inglés dice tal y tal otras cosas. Porque hay veces que es más claro, ¿cierto?, la manera en que lo dice una versión con la otra, pero está diciendo lo mismo. Ayer estábamos estudiando con los hermanos justamente eso. En la célula estamos viendo justamente eso. Y yo me acordaba de lo que estamos diciendo allí. Ahora, tal vez en modo de paréntesis, esto me viene a la cabeza ahora. En la iglesia de Toronto nosotros tenemos una Biblia. Espero que todavía la tengan. Esa Biblia data de 1800 y tanto. Ahora yo los reto a ustedes, está en español, a que ustedes la lean y me digan qué es lo que dice. No se entiende nada, está en español, pero no se entiende nada. Está en un español tan, no sé si tan gallego o qué, pero está tan viejo, tan antiguo, que no se entiende nada de eso. Y la tenemos, espero en el Señor que la tengan allá todavía. Y yo la leí y me daba risa porque no entendía. Hay algunos que leen nuestra versión, ¿cierto?, de Reina Valera y no la entienden. Necesita algo más liviano, más fácil de entender. Ojo con eso porque hay traducciones, por eso es tan importante estudiar y escudriñar las Escrituras, porque hay traducciones que uno las mira y dice, no. Acá hay más carne que otra cosa. Pero fuera de eso, el mensaje de Dios está allí. Dios no va a permitir, ¿cierto?, que no podamos escuchar su palabra, al contrario. Pero el tercer punto con respecto a la palabra es que la palabra es autoritativa. Y este es un flor de punto, este es algo que me gusta mucho. Francamente, esta parte debería ser la más importante para ti y para mí como creyente. Porque la palabra significa entonces que tiene autoridad, que esta palabra es mi absoluto, que lo que dice la palabra está bien y lo que no dice la palabra no puedo tener seguridad de que esté bien. Esta es la seguridad mía, lo que dice acá. ¿Por qué? Porque creemos que es Dios, creemos que Dios es verdad y nos ha dado esa verdad. Por ejemplo, si yo leo algo en el periódico o algo en internet o algo en algún libro, mi respuesta inmediata es, ¿de dónde sacaron eso? No sé cómo leen ustedes. Por eso les dije que es importante pasar todo por el filtro de las Escrituras, ¿cierto? Si yo leo, digo, ¿de dónde sacaron eso? Porque hay personas que, me he encontrado cantidad de personas, hablando de la religión, hablando de las cosas del Señor, o hablando de otros temas, y hablan con mucho entusiasmo. Y uno dice, qué lindo. Pero para un poquito, ¿de dónde sacaste? No tengan miedo de si estás en el café o estás con compañeros en el break, en el lunch, en lo que sea, y están hablando algo, no tengan miedo de decirle a la persona, qué lindo lo que me estás diciendo, pero ¿cuál es tu base? ¿En qué te basás? ¿De dónde sacaste eso? Muchas veces dejamos que entre y en vez de pasarlo por el filtro pasa directamente a nuestra mente y nuestro corazón. Y después pensamos cualquier cosa. De ahí es que hay tantas malas doctrinas, ¿cierto? En las iglesias también. La palabra sola escritura, son del latín únicamente, ese principio, esa base. Y significa que solamente la escritura tiene autoridad, para sintetizarlo. Solo la escritura, ese es el grito de guerra, ¿cierto?, de la Reforma Protestante. A eso nos referimos cuando hablamos de autoridad. Que lo que hablamos, cualquiera puede decir cualquier cosa, hoy en día se dice cualquier cosa, sobre todo hoy en día. ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde lo obtuviste? Ahora, una vez más, yo encontré, para darle ejemplos, me gusta dar ejemplos, hace años atrás me encontré con un amigo y él me dijo que creía en la reencarnación. ¿Cuántos creen en la reencarnación? Menos mal que ninguno levantó la mano.
Entonces cuando me dijo, no, es que nos reencarnamos, y todo parecía muy bonito, muy entusiasmado. Le dije, ¿de dónde sacaste eso? ¿En qué te basas? Y le hice una pregunta, y esa pregunta está muy bien que ustedes se la hagan a otras personas también. Cuando estamos hablando de ese tipo de temas, pregúntale a la persona, ¿crees en la Biblia? No es que yo les haga una trampa, pero es lo que necesitamos realmente entender. Yo lo primero que le pregunto a la persona, ¿crees en la Biblia? Si la persona me dice, sí, chao, ahí lo tengo. ¿Cierto? Porque ahora vamos a hablar lo que dice la Biblia. Entonces vamos a abrir, abre tu Biblia, abro la mía, vamos a ver qué es lo que dice. Ahí está. Y cuando yo voy, por ejemplo, en la reencarnación, no encuentro que la Biblia me diga acerca de eso. No está en la Biblia. Pero no solamente que no está en la Biblia, porque hay muchas cosas que no están en la Biblia. En la Biblia no está que no puedas fumar, ¿cierto? O que no puedas drogarte. No está en la Biblia. Bueno, hay principios, ya lo hemos hablado de eso. Pero si bien no está en la Biblia, hay versículos que me dicen y me aseguran que no hay reencarnación. Ahí está Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ayer hicimos mención de eso en la despedida del hermano Héctor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está. Entonces, si crees en la reencarnación y crees lo que dice la Biblia, bueno, mira lo que dice la Biblia, es la verdad. Entonces lo pasamos por ese filtro y nos damos cuenta entonces que no puede ser, no hay reencarnación, no hay semejante cosa. Ahora, pensando en esto, si nosotros pasamos todo lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, por el filtro de las Escrituras, con todo respeto le digo, no nos llenaríamos ni los ojos ni los oídos de tanta basura que nos estamos llenando. Porque nos ponemos a leer internet y nos llenamos de basura. ¿Por qué? No es porque a mí no me interesa que esté la basura ahí. El asunto es que yo no me voy a agarrarme de esa basura, no me voy a contaminar de esa basura. ¿Por qué? Porque tengo el escudo, si se quiere, de la palabra. Entonces, todo lo que uno lee, cuestiónalo. Hermano querido, todo lo que tú leas, cuestiónalo en base a las Escrituras. Porque la Escritura te habla de todos los temas. La Escritura la podés aplicar para cualquier aspecto de tu vida, cualquiera sea. Sea de trabajo, por supuesto espiritual, sea social, sea económico, sea lo que sea, las Escrituras lo puedes, lo pasas por ahí y te queda con lo mejor. Hablando de económico, se me acordé. ¿Qué dice la Escritura cuando tú vas o cuando las damas tendría que decir van a de compras? ¿Qué dice la Escritura, el principio bíblico? Yo sé que Jorge se la sabe de memoria. ¿Lo quieres o lo necesitas? Ahí se acabó. Cuando voy a malgastar la plata, me dice la Escritura, ¿lo querés o lo necesitas? Y así en todos aspectos. Voy a buscar una novia o un novio. Estamos hablando del aspecto emocional. ¿Qué dice las Escrituras? No os unáis en yugo desigual. Cualquier cosa, cualquier aspecto de tu vida está allí en las Escrituras. Entonces no te dejes llenar de basura del mundo, porque el mundo te va a dar basura nada más. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y don perfecto no viene del mundo, sino desciende de lo alto para nosotros. Toda cosa buena viene de Dios. Y acá tenemos lo más hermoso, que es la palabra. Así que, ¿cuál es la autoridad de lo que tú crees? ¿En qué te basas? No tengan miedo de preguntarle a la persona, en serio, ¿en qué te basas? Pero estén siempre preparados para decir, yo creo esto y está en la Biblia. Si la persona cree o no cree, problema de ellos. Si la persona tiene problema con la Biblia, problema de ellos. Pero tu vida tiene que estar, nuestra vida tiene que estar basada en las Escrituras, en la verdad de Dios. Amén. Ahora, es muy importante esto. Entonces, los 3 puntos que vimos, rápido, yo sé que estos puntos se pueden estirar muchísimo. Estamos sintetizando. La Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es inerrante, no tiene errores,
y la Biblia es la autoridad absoluta que nosotros tenemos. Yo creo que les he contado a algunos por ahí, capaz que no, se me viene a la mente, cómo el hombre tenemos que ser astutos, vivos, no malintencionados, ¿cierto? Somos luz y somos sal. Pero tenemos que ser astutos en esto. Yo recuerdo una conversación que tuve con mi papá hace muchos años, bueno, él ya hace 10 años que falleció, así que estoy hablando, qué sé yo, una pila de años atrás. En uno de esos viajes que yo hice, llegué allá a casa, ya sé cuándo fue en el 2004. En ese viaje el Señor me confirmó que tenía que entrar en el ministerio y entré en el 2005, ahora me acuerdo. Llegué a casa de mis papis y estaba la familia ahí y yo quería presentarles el Evangelio. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Total es el día del Señor, hasta las 12 de la noche tenemos tiempo. Ok. Ya no les gustó mucho. Es lo que dice la Biblia, ¿eh? Ok. Yo nunca le he pedido al Señor señales, excepto una vez antes de entrar al ministerio. Le dije, Señor, si es tu voluntad que yo entre al ministerio, permíteme que cuando vaya a Argentina le pueda predicar al menos 15 personas. Al menos 15. Si yo le predico tranquilo a 15 personas, sé que tú me dices, ahí te quiero. Bueno, fui. Cuando llegué habíamos 17, creo, en la mesa. Entonces, ok. Y viene a lo que voy a contarle acerca de esto justamente. En un momento dado, en la cena, en el almuerzo era, empezamos a hablar de varias cosas con la familia y sobre todo con mi papá, lo tenía al lado, mi viejo querido. Y le digo, papi, ¿qué es esto? Me dice, un vaso. Y me miró medio raro el gallego, ¿no? Le digo, mira, viejo, perdóname, pero para vos es un vaso. Para mí no lo es. Me dice, ¿qué estás hablando? Para mí es un florero, papá. Un florero. Le digo, si yo le pongo flores, para vos es un vaso, para vos. Así que vos me tenés que respetar. Y ya cuando le dije así, ya empezó a mirarme medio raro. Vos tenés que respetar lo que yo digo y yo tengo que respetar lo tuyo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la verdad y decíamos la verdad es relativa? No es relativa, la verdad es absoluta. Entonces salió el tema, no me acuerdo si era de los homosexuales o qué. Le dije, papá, tenés que respetar a los homosexuales. Y ciertamente hay que respetarlos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Cuando le dije así, ya el color de la cara de él cambió. Y yo estoy de acuerdo. Así que si vos no estás de acuerdo, es distintos tipos de ver las cosas, ¿cierto? Vos lo crees así, yo lo creo así. Vos crees que esto es un vaso, yo creo que esto es un florero. Así que me tenés que respetar. No, eso está mal, me dijo. Eso está mal, porque vos sabés que está mal. Y no me hagas hablar, está mal. Entonces cuando ya lo vi que la temperatura había subido, dije, tenés razón, viejo. Pero lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Cuando hablamos con la gente afuera, ellos te pueden decir, esto pienso acá porque es relativo, esto pienso yo, esto piensas tú, ok, nos quedamos así. ¿Te das cuenta que necesitamos una verdad en la cual nos basemos vos y yo? Y digamos, mira, esta es la verdad nuestra, esta es la verdad absoluta y esa es la verdad que yo te presento y está en las Escrituras. La palabra de Dios es ese absoluto. La palabra de Dios es lo que tienes que basar tu vida y la mía para saber lo que está bien y lo que está mal. Ahí las cosas cambiaron. Bueno, para terminarle lo del llamamiento, me fui a comer un asado con mi cuñado, me presentó una persona, era el director, un pastor y director de una escuela. Me permitió en una escuela secundaria dar clases de ética cristiana. Un día miércoles, empecé a las 8 de la mañana, todo de corbatita, bien bonito en la escuela. El profe me decían ahí, me puse más contento un día nada más. Pero como era una escuela cristiana, podía predicar el evangelio todo lo que yo quisiera. Entonces di una clase, me acuerdo, el modelo se llamaba la clase. Di la clase y cada vez le predicaba el evangelio. Eran grupos de 35, 40 pibes en cada clase. 4 clases en la mañana. Saquen la matemática. Dije, Señor, te entiendo lo que me dijiste, gracias. Ahí estaremos. Cuando me voy,
el hombre me dice, vamos a tomar el lunch. Ok, vamos a tomar el lunch. Dice, tenés que seguir dando clase en la tarde, ¿sabes? Oh, ok. Otras 4 clases más, otros 35, 40, saquen la cuenta. Y cuando ya entonces en la tarde entendía lo que sufren los maestros de estar todo el día parado, dije, bueno, ya está, me voy para la casa. Me dice, no, ¿sabés qué día es hoy? Digo, sí, es miércoles, tenemos culto en la iglesia, así que te toca predicar también. Así que sobró, le pedí al Señor una señal 17 y creo que habían llegado como 400 y pico en ese día, nada más. El Señor es precioso, la verdad que es precioso. Pero bueno, cierren el paréntesis, disculpen que me fui por ese lado. Pasando al segundo punto, entonces, que hablamos hoy día. La naturaleza de Dios. Les dije que es un punto que nos podemos estirar muchísimo, la naturaleza de Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios que existe en 3 personas. Un Dios que existe en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y son invisibles, por supuesto, pero esto básicamente nos dice que creemos nosotros en la Trinidad. Sin embargo, cuidado cuando usamos la palabra Trinidad, como la usamos, porque muchos se van a oponer a esa palabra cuando decimos la palabra Trinidad. Una de las cosas más desafiantes de la vida cristiana justamente es eso, es la Trinidad, es que no hay una manera completa, una manera humana de explicarla y entenderla, ¿cierto? Algunos han tratado. C.S. Lewis, por ejemplo, este gran hombre de Dios, trató de leí como 5 o 6 definiciones que él daba, pero nos quedamos cortos, honestamente. ¿Cómo vamos a explicar la naturaleza de Dios? ¿Cómo voy a explicar en palabras humanas algo que no es humano? Algo que está por encima de la dimensión nuestra. Y eso es lo que hace justamente de la Trinidad algo tan difícil, porque no la podemos entender intelectualmente, con nuestra mente. Hay que entenderla con el corazón, con la fe. Y el orgullo justamente del hombre te dice, ok, no lo entendés con la mente, descartalo. No existe la Trinidad. Y algunas personas me han dicho justamente, ¿por qué no creen? Yo les pregunto, ¿cierto? ¿Por qué no creen en la Trinidad? Y te dicen, ¿por qué no puedo entenderlo? ¿De dónde sacás eso? Bueno, cuando una persona dice, no creo en la Trinidad porque no puedo entenderlo, ha exaltado su intelecto por encima de la autoridad de Dios, por encima de la palabra de Dios. En otras palabras, si no puedo entenderlo, no lo creo entonces. Y eso es lo que hacen muchos. Si no puedo entenderlo, no lo creo. ¿Ves? Esa es la arrogancia, ese es el orgullo humano que te lleva a decir semejante declaración. Si yo pudiera explicar, simplemente, si yo pudiera explicar un milagro, dejaría de ser milagro. Porque justamente es algo sobrenatural. Hay cosas que no podemos explicarlas. Y por supuesto, la Trinidad es una de ellas. Pero la Trinidad está en la palabra de Dios. Aunque no aparece la palabra en sí, ¿cierto? Trinidad, está la palabra de allí, está ahí. Alguna vez cuando me han dicho, bueno, y tenía un hermano que siempre me decía esa palabra Trinidad, que no estaba ahí, que no está en la Biblia, es cierto. Pero no podemos negarla, que está ahí explicada en cierta manera en la Biblia, está incluida. Tampoco podemos explicar, ¿cierto?, lo de la Navidad. La palabra Navidad no está acá, pero ciertamente vamos celebrando el nacimiento del Mesías, ¿cierto?, que vino y se hizo un hombre como nosotros. Celebramos, si bien esa palabra no está ahí, pero el significado está acá, está en nuestra palabra de Dios, ¿cierto? No encontramos lo del rapto, por ejemplo, la palabra rapto no está. Ahora es lo más lindo que tenemos, por ahora, la esperanza de que el Señor en cualquier momento viene y nos va a arrebatar. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? Tal vez alguno dice, bueno, ¿dónde quiere llegar el pastor con esto? Lo que quiero llegar es a esto, hermano querido. No pierdan el tiempo en concentrarse en una palabra, si no pierdan, o no pierdan, porque no perdemos el tiempo en realidad, sino invertimos tiempo en conocer cuál es el mensaje de las Escrituras.
no pierdan el tiempo peleando por una palabra si no entendemos el mensaje, que es lo principal de la palabra de Dios. Lo importante es preguntarte ahí, bueno, no está bien, no está esta palabra, pero ¿qué me dice la Escritura de eso? Si bien en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo conocemos de memoria, Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y ahí nos dice que Jehová es uno solo, Dios es uno solo. Y ahí es justamente donde comienza la Trinidad, fíjense ustedes. Creemos que hay un Dios, creemos que un solo Dios, no creemos en tres dioses, sino creemos en un solo Dios. Y sabemos que ese concepto se repite, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento también. Pablo decía, hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Cristo hombre, ¿cierto? Así que la Trinidad no es una creencia de multiplicidad de dioses, de que hay muchos dioses. Sin embargo, lo que la Trinidad nos enseña es que son tres personas las que están en una. Eso es lo que nos dice la palabra. Ese único Dios que tenemos en la Biblia revelado es el Dios Padre, que es una persona. Tenemos el Espíritu Santo, que es una persona, no es una energía, como algunos dicen, o alguna fuerza por allí, es una persona. Y tenemos entonces el Dios Hijo, que también es una persona. Hay mucha referencia en el contexto, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias. Mateo 28, 19, vamos a ver algunas rápidamente. Mateo 18, 19. Por lo tanto, y esta es la gran comisión, que para la iglesia es la gran omisión a veces, pero es la gran comisión. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuche, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ahí nos dice en el nombre, bautícenlo en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo, en la autoridad del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, fíjense, están los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia del Dios Padre, en santificación del Dios Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro pasaje que nos muestran los tres. ¿Qué te importa si no sale la palabra Trinidad, si entendemos nosotros que realmente Dios está en tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí tenemos tres personas en una. Lo interesante es que el Antiguo Testamento hacía alusión también a esto. No lo dice completamente revelado como lo tenemos acá en el Nuevo Testamento, pero si ustedes miran Génesis, este es un pasaje clásico, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hagamos, está en plural, hagamos. Lo que Dios está hablando ahí es hagamos. Algunos van a decir, no, lo que pasa es que Dios le está hablando a los ángeles. No, no es así. De nuevo, vamos a la Escritura, pasémoslo por el filtro de las Escrituras, ¿cierto? Muéstrenme un solo pasaje en que nos diga que nosotros somos creados a imagen de los ángeles. No, el hombre es creado a imagen de Dios, no de los ángeles, a imagen de Dios. Otra referencia que se hace de la pluralidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la palabra Elohim. Elohim justamente es plural, Así que tenemos tres personas independientes en lo que es el trabajo, el ministerio de ellos, pero es el mismo Dios. No lo puedo entender, por supuesto, yo tampoco lo puedo entender. Para mí es raro, y a mí también.
lo tenemos que entender por fe. Hay algunos que han dicho, bueno, es como, yo siempre he pensado más o menos, para que te dé una idea. No puedo explicar algo que está mucho más allá de la mente finita nuestra. Pero algunos dicen, bueno, la Trinidad se puede explicar como el agua, en sus tres estados, ¿cierto? El agua la tenemos líquida, el agua la tenemos vapor, ¿cierto? Gaseosa, y la tenemos como hielo, sólida. Son tres estados. Bueno, si bien más o menos se puede entender algo así, pero Dios no está en tres estados. Cada una de las personas no son diferentes estados de Dios, son tres personas diferentes. Tres personas. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres. Y en lugar de definir, entonces intentar en definir la Trinidad, nuestras mentes humanas, que son tan finitas, nos serviría mucho más concentrarnos en la grandeza de ese Dios infinito. ¿Te das cuenta? No perdamos tiempo en eso. Y voy cerrando. Miren, en vez de mirar esas palabritas, miremos el mensaje del Señor. Y cuando yo voy al mensaje del Señor, quiero terminar Romanos 11, versículos 33 y 34, dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de las ciencias de Dios. Lo pone así, fíjate vos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, ¿entiendes esa palabra? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así que lo que nos dice esta palabra, que es verdad, que es absoluta, que es inspirada, nos está diciendo que tenemos un Dios que es indescriptible. Entonces no voy a estar mirando los detallitos, voy al mensaje. Ese Dios indescriptible le dice a la humanidad, porque de tal manera he amado al mundo, que ha dado mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Ese Dios, vayan conmigo a Efesios. Les dije el último, les mentí. No se puede mentir. Vamos a Efesios. Se me viene a la mente, no puedo dejarlo pasar. Efesios, capítulo 2, versículo muy conocido para los creyentes, pero si hay alguien que no es creyente, escuche esto. Ese es el mensaje del Señor. Efesios capítulo 2, cuando vamos a ese clásico, versículo 8, 9 y 10. Dice Efesios capítulo 2, ¿lo tienen allí? Bueno, porque por gracia, es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Y lo aclara, tan claro que lo pone acá. No por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado el regalo más grande que Él nos podía dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te das cuenta? Que dio a su Hijo para que por fe, no por obras, por fe seamos nosotros salvos. Y después, por supuesto, está el versículo 10. Porque hechura suya somos. Cuando estamos creados en Cristo, ahí dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si te pones a pensar, lo hemos visto varias veces eso. Pablo es el que más escribe, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Cristo podemos hacer todo. Y en Cristo podemos hacer esas buenas obras. El otro día hablamos con los hermanos, decía, el resto, y es impresionante, por eso estoy tan agradecido a Dios, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos dice, el resto de la humanidad, fuera del cristianismo, y cuando hablo de cristianismo, es aquellos que realmente hemos aceptado a Cristo, que es por gracia, no por obra, como lo acabamos de leer. Todo el resto de la humanidad piensa que es por obras y que las obras van a dar como resultado la salvación. Dios dice, no, criatura, no es así. No es así. La salvación que Dios nos da, versículo 10, porque hechura suya somos creados en Cristo. Una vez que somos creados en el Señor,
Estamos creados para buenas obras. Es al revés. Así que no busquen a Dios a través de las buenas obras. Busca a Dios a través de la fe, que viene por el oír y el oír de la palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque, Señor, estamos simplemente repasando esos fundamentos, esas bases, esas columnas de nuestra fe. Pero gracias, Señor, porque por más simple que parezcan, para los que ya tenemos años en conocerte, Señor, es justamente lo más importante, aquello que nos mantiene. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido inspirada por ti mismo, por el Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, como dijimos, mas tu palabra permanece y permanece para siempre. Gracias porque a través de esa palabra es que tú nos diste la fe, que nos diste la capacidad de creer en ti, de aceptarte como Señor y Salvador personal. Gracias porque esa palabra nos ayuda cada día, Señor, a vivir vidas santas. Es nuestra guía, es nuestro norte, es la que nos va marcando las líneas del camino que nos lleva directamente a ti, Señor, y a hacer tu voluntad. Padre eterno, gracias por esta palabra. Yo te pido, te suplico, te imploro, Padre, en el nombre de Cristo, que si alguien está escuchando este mensaje o acá en este lugar y que aún no ha aceptado a Cristo, tú toques esos corazones, que le quites la venda de sus ojos, que pueda ver con claridad lo que tu verdad dice, que hay un solo camino para llegar a ti, Señor, y es a través de Cristo Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos